Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los colegas Carlos Arturo Oviedo y Norberto Tascón, ambos ya conocidos por nuestros televidentes e internautas, puesto que son panelistas frecuentes de nuestro programa. A ambos los saludo. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Alberto, a los televidentes. Pues un placer siempre estar aquí acompañándote en este programa muy importante de opinión, José Alberto. Igualmente, muy buenos días, José Alberto, para usted, para Carlos Arturo, para toda nuestra amable teleaudiencia que permanentemente está a la espera del informativo de Nuestra Gente. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar hoy de el significado que tiene el paro de maestros que ya lleva una semana y que arranca su segunda semana con posiciones cada vez más intransigentes de parte y parte. Lo último que se supo es que la ministra Gina Parodi les dijo a los maestros que suspendieran 5 días el paro, hicieran un intermedio para sentarse a negociar. Los maestros están diciendo que ellos no paran como condición para negociar, puesto que el gobierno nacional les ha incumplido no solo sus promesas electorales, las de la segunda campaña de Santos, sino acuerdos que vienen incumpliéndose desde hace ya varios años, como por ejemplo el tema de la salud, el tema del escalafón docente, el tema de los traslados y nombramientos de docentes en diversos municipios, corregimientos y veredas, y lo que más parece que mortifica, el tema de la evaluación a la que los docentes deben estar sometiéndose para poder seguir haciendo carrera profesional como educadores. La ministra Gina Parodi, en un tono bastante duro, ha planteado que ella no negocia. Uno debe inferir que si ella lo dice con ese tono y con esa vehemencia, tiene el apoyo y el respaldo del presidente, porque no puedo yo considerar que un subalterno sea más duro que yo, que soy el jefe. Entonces, aquí habría que preguntarse, y lo está preguntando el presidente de FECODE, ¿cómo así que en La Habana hacen y deshacen con una serie de temas complicados, como por ejemplo lo que pasó con los militares hace 10 días, y el presidente Santos ni siquiera insinúa la posibilidad de pararse de la mesa, y en cambio acá, que estamos discutiendo con las armas de la protesta ciudadana y la protesta amparada por la Constitución política, no nos quieren hacer caso y no se quieren asentar con nosotros a la mesa? Este es pues el tema que estoy poniendo de entrada, haciendo notar dos aspectos fundamentales. Uno, son 9 millones los estudiantes colombianos que están hoy cesantes, 9 millones de niños en primaria y en secundaria, de escuelas públicas y oficiales, que no están yendo al colegio. Pero además del tema educativo, hay otro aspecto que juega a la hora de la verdad, y es que en la mayoría de los colegios y escuelas públicos a los niños se les da el refrigerio y en algunos casos se les da el almuerzo. Y ya hay voces de protesta de muchos padres de familia en varias ciudades del país, entre ellas Cali, que dicen que ahora
la cosa se les ha complicado porque el ahorro que hacían teniendo al niño en el colegio, pues ahora ya no lo tienen porque les toca dejarles para el desayuno, el refrigerio y venir a hacer el almuerzo. Entonces, son temas adicionales que se suman a la propia complejidad del paro educativo como tal. Este es el tema que quiero poner sobre la mesa. Les doy la palabra. Bueno, José Alberto, uno no puede negar que un país sin educación es un país que está al borde precisamente de los tentáculos de la violencia, de los tentáculos del desorden, está prácticamente en la antesala de un país que no va adelante. Eso es una máxima que no nos la inventamos nosotros, es algo que está probado en todo el mundo, que un país que no se educa definitivamente no progresa. Y esto hace ver que el gobierno, cuando uno comienza a comparar, y ayer lo hacía en otro medio de comunicación, los salarios de los educadores, que creo que un profesor o un maestro o un docente mejor, que está en el escalafón 14, pues están ganándose más o menos 2.700.000 o menos de 2.700.000, pero también hay maestros o docentes que están comenzando sus carreras y son normalistas y se han quedado allí, y estas personas están ganándose 700, 800.000 pesos. Es decir, es un desbalance total en alguien que debe ser precisamente para el Estado tan importante, que en él está la responsabilidad de la educación de las nuevas generaciones, de la manera de pensar de las nuevas generaciones, de la culturización de nuestras juventudes y nuestras nuevas generaciones, si se quieren los términos. Y no se justifica particularmente que mientras que sucede esto en los educadores, sucede idéntica situación, por ejemplo, con los soldados que van a la guerra. Ayer me decía un exoficial del ejército, un soldado que está en el monte luchando contra los organismos terroristas, se gana aproximadamente 700.000 pesos. Agréguenle a esto, cuando uno comienza a hacer la comparación en las escalas, y entonces el soldadito que está allá abajo se gana esos 700, pero el general de la República que está en un escritorio, el coronel de la República que está por allá también en otro escritorio, se están ganando por encima de 7, 8, 9 millones. Y compare estos dos con la rama judicial, que ha venido recibiendo cualquier cantidad de monumentos hasta el punto que hoy, sin demeritar, que son muy importantes, porque es que es la justicia del país y eso se van convirtiendo como en unos fieles de balanza importantes para el desarrollo del país, tienen unos buenos salarios. Un juez normal puede estar ganándose 3.800.000, 5 millones y tanto, y de ahí para adelante. Los secretarios, los auxiliares de un juzgado perfectamente están por encima de 1,5 millones, están por 2 millones de pesos o más, y en las fiscalías ni se diga. Entonces, desde el punto de vista salarial, a mí me parece que la clase educadora del país, que son los docentes, realmente no están bien pagos. Eso desde el punto de vista de la reclamación que ellos hacen. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda, la que usted planteaba ahora. Yo no comparto, y ahí hay un indicador que los educadores tienen que mirarlos con mucha paciencia y con mucho cuidado. Yo no quiero decir que los educadores no se preparen, sí, algunos hacen grandes esfuerzos y uno ve cómo hay cualquier cantidad de educadores que ya tienen unos niveles altos de conocimiento educativo formado, pero cuando vemos las estadísticas y Colombia entre 150 y tantos países ocupa el 87 lugar, allí hay otra preocupación, la calidad de la educación. ¿Qué está pasando con nuestros muchachos? ¿Se están formando bien? ¿Se están educando bien? O si por el contrario, mientras que los educadores están pidiendo que les tengan en cuenta sus aumentos salariales, que los consideramos, y en mi caso particular yo considero que es válido que a ellos se les pague bien para que formen bien, para que se formen bien, para que estudien, para que estén actualizados y todo. Pero lo que no puede ser esto, óbice, es de que los educadores no acepten evaluarse. Es que en qué empresa, y hoy los sistemas de gestión de calidad apuntan precisamente a que hay que evaluar a todo el recurso humano de una empresa para precisamente hacer los planes de
de mejoramiento de las personas. Acá tenemos que entender que los educadores en su gran mayoría no aceptan que los evalúen, no aceptan que los coloquen en estas pruebas que han definido, y peor, cuando se han hecho las pruebas del saber y del conocimiento, realmente les ha ido mal. Entonces aquí hay algo en el fondo que vale la pena analizarlo, porque si bien es cierto se le pide al gobierno que hayan aumentos salariales, lo que también se tiene que manejar es que al gobierno se le diga, si es que no están teniendo acceso a la educación los docentes para su formación, que también se mire eso como una contraprestación, y que esta sí es importante, porque es que si se mejora el recurso humano, pues nuestros muchachos tendrán una mejor educación, nuestros estándares de educación a nivel nacional e internacional mejorarán, y eso debe ser realmente lo que el gobierno debe tener en cuenta. Muy bien, vamos a dar la palabra a Carlos Arturo, pero antes veamos la nota que Pacífico Noticias, el noticiero que se emite por este canal, preparó sobre este tema del paro del magisterio. Vamos a mirarlo, tenemos un problema en producción, entonces mientras tanto usted, Carlos Arturo, dé su opinión, mientras los muchachos nos sacan la nota. Bueno, José Alberto, el tema de la educación es un tema clave, y complemento lo que decía ahorita Alberto, que un país sin educación es un país sin futuro. El tema de la educación es un tema que ha sido absolutamente crítico y que es clave en todo el desarrollo y el futuro del país. La situación de la educación es una situación que está en una crisis tenaz, profunda. Lo dicen los indicadores, se percibe en las dinámicas de las ciudades, se percibe en el mismo aparato productivo, en la falta de preparación del aparato productivo, se percibe en los mismos problemas internos que tiene en este momento el magisterio. En este momento en el magisterio hay dos regímenes, un régimen anterior y un régimen que llaman el régimen 1278, y entre unos y otros, digamos, viven y existen, digamos, ciertas dificultades y ciertos problemas bastante graves que uno inclusive no logra entender, porque son situaciones en donde dentro de la misma dinámica del magisterio hay unos docentes que están en muy buenas condiciones pues laborales, sin que sean pues las óptimas, y otros que se encuentran en condiciones laborales absolutamente, digamos, en desventaja. Una de las situaciones que se plantea el paro actual, que es una de las peticiones de FECODE, es que ese régimen se iguale. Dicen las cifras del Estado que si se logra igualar digamos el régimen, que el gobierno tendría que desembolsar alrededor de casi 2 billones de pesos para poder sostener, digamos, toda la dinámica que hay frente al tema digamos, docente. Entonces hay una situación bastante complicada en ese sentido, y también hay una situación bastante complicada porque tenemos una gran cantidad de maestros que ya, digamos, por la edad, digamos, que ya están atrasados en una serie de dinámicas que se han planteado, y hoy necesitamos docentes que tengan una nueva metodología, un nuevo método para poder, digamos, generar y atender lo que está sucediendo en el contexto, digamos, internacional, y esa es una situación que nosotros no la vemos clara que se esté dando por parte de los docentes. Bueno, muy bien, veamos la nota que Pacífico Noticias tiene sobre el tema y continuamos discutiéndolo. Solidarizarse con sus maestros por considerar que la situación que padecen está afectando directamente su calidad educativa. La calidad de vida de los docentes influye en la forma en que nos transmiten el conocimiento. Nos parece pertinente que toda la comunidad educativa se una al paro y de verdad apoye las consignas que piden los maestros, porque al fin y al cabo las luchas de los maestros también son de los estudiantes, somos un solo gremio. Los profesores aclaran que las protestas protagonizadas por el gremio estudiantil han sido una decisión autónoma de los estudiantes. Los estudiantes tienen su propia dinámica, ellos han asumido una labor como de ellos, han entendido, porque es que ellos viven en carne propia las deficiencias que tenemos en las instituciones. Entonces son decisiones autónomas de los estudiantes, las cuales nosotros respetamos totalmente. Los estudiantes exigen que el pliego de peticiones que plantean los maestros sea cumplido por el gobierno nacional. La cuestión de la jornada única, el aumento del PIB, la nivelación salarial, todas esas cuestiones estamos muy de acuerdo. Denuncia este docente que hasta el momento esta institución educativa no ha recibido los recursos del Ministerio de Educación para su funcionamiento durante este año. Después de 4 meses que van avanzados de este año lectivo, todavía no han llegado los recursos
que debe girar el Ministerio de Educación para funcionamiento de las instituciones. Es decir, llevamos 4 meses funcionando con 0 pesos. Eso es la realidad. Esta es la práctica que hace el ministerio, mientras que por el otro lado nos encontramos pues con toda una campaña mediática para hacer propaganda sobre la calidad de la educación, un supuesto compromiso que hay por parte del gobierno para mejorar las instituciones y apuntar a la excelencia, pero la realidad es otra. Los más de 3.000 estudiantes que hacen parte de esta institución esperan que el conflicto entre el magisterio y el gobierno nacional se solucione para levantar la toma del colegio. Ahí veíamos algunas notas del Politécnico de Cali. Estudiantes del Politécnico se han tomado las instalaciones del Politécnico y allí están haciendo esta protesta de solidaridad con el paro del magisterio. Hay 2 aspectos que me parece relevantes comentar para que los televidentes e internautas tengan mayor claridad, sobre todo los más jóvenes. A usted, doctor Tascón, y a usted, mi querido Carlos Arturo, se deben acordar de los años 70, 1971, cuando Alfonso Campo Londoño sale de la Universidad del Valle, cuando hay el gran movimiento magisterial y estudiantil que comenzó en la Universidad del Valle y se volvió nacional. Y fue un movimiento que fue tan beligerante, tan duro, que removió la estructura misma de la Universidad del Valle, que es cuando sale Alfonso Campo Londoño. Yo recuerdo perfectamente esa época. Esto lo estoy trayendo a colación porque el pulso que hoy se está dando entre la ministra Gina Parodi y el magisterio me recuerda a esas épocas. Gina Parodi está en una posición muy intransigente, muy beligerante, y los maestros están en una posición muy intransigente y muy beligerante. O sea, es un pulso de fuerzas. ¿Quién quién va a ser triunfador? No sabemos, pero lo cierto es que esto que comenzó como un paro reivindicativo, si los estudiantes comienzan a unirse, se puede convertir en una ola de manifestación nacional. Y no estoy ahora aquí haciendo una invitación soterrada a que así sea. Si fuera esa mi invitación también lo haría. Yo creo que los maestros merecen mejor pago, mejores condiciones, pero también creo que no es simplemente dejando a los niños al garete como se hace la fuerza política de la lucha por la reivindicación legítima a la que tienen derecho los maestros. Pero esto no significa que esto que ha comenzado como un pulso político, porque es un pulso político entre Gina Parodi, que viene del SENA, y los maestros que vienen de hacer acuerdos con el presidente Santos. Es que no se nos puede olvidar que Gruber, el presidente de FECODE, lo que ha dicho todo el tiempo es que lo que estamos pidiéndole a Santos es que cumplan los acuerdos electorales. Lo ha dicho en radio, en televisión, en prensa. Los acuerdos electorales. Él no está hablando ni siquiera de acuerdos históricos. La pregunta que tenemos que hacernos los colombianos es: ¿qué acuerdos hizo Juan Manuel Santos que ahora está patraciando? ¿Por qué no cumple? Entre otras cosas, Gina Parodi ha dicho que ya Gruber había aceptado el 10% de incremento salarial para los próximos años. ¿Sí? Pero que de un momento a otro se devolvió y provocó el paro. Gruber se sostiene en la tesis, y es que el tema aquí es un tema puramente económico, José Alberto. El tema de no cumplirle a los maestros es un tema estrictamente económico. Ahora, es cierto, porque nos consta, perdóname, nos consta porque conocemos casos concretos que la atención de salud que están recibiendo los maestros es pésima. Pésima. Pero José Alberto, es que usted toca, uno de los problemas, perdón, José Carlos, uno de los problemas que son objeto precisamente del paro. Ayer en una pequeña charla que tuve con 3 miembros del SUTED Valle, encontrábamos lo siguiente: la atención. Mire, esto pareciese que se ha vuelto ya una manía, que la contratación en Colombia está en manos de unas personas de la costa, y esas mismas personas tienen como una especie de emporio económico regado por todo el país. Yo no sé recursos de dónde. Los Ñoño Elías. Exactamente. Y los Basilis. Donde se han metido en la contratación de obras en los municipios, en el manejo de las distribuciones de
de servicios públicos, en el manejo de los contratos de salud, y dentro de esos está precisamente el problema que enfocan los maestros. Ellos dicen, es que a nosotros no nos están dando una atención médica buena, ni siquiera regular, es mala. Nosotros pagamos, pero cuando uno se da por enterado, entonces encuentra que durante estos tiempos ha cambiado, miren, una empresa ha cambiado de nombre varias veces para hacer la salud de los maestros y se quejan. Por ejemplo, aquí en Cali, la clínica Rey David, que es la que les presta el servicio, dicen, no nos atienden bien, no tenemos una verdadera salud que nos dé garantías. Y yo creo que allí, cuando uno, en estas condiciones, lastimosamente la ley 100 trae todas esas malas relaciones, cuando uno está pagando su salud y el Estado está pagando su salud, es para que la EPS sea una buena prestadora de salud y no sencillamente una prestadora de salud que nos la trae cualquier contratista de la costa que le importa un huevo, y perdónenme que lo digan estas expresiones, la salud de los educadores y menos la salud de los vallecaucanos. A ellos les interesa es sencillamente que, como todos los negocios de la salud, les sean rentables. Y entonces ese carrusel de cosas es el que va llevando desafortunadamente a esto que es la queja permanente de los educadores. Ese es uno de los tantos temas que ellos están diciendo, el gobierno no nos ha cumplido o el gobierno no nos está garantizando salud. Y por el otro lado, uno no deja de entender que, si bien es cierto, la problemática de la educación pasa por la parte financiera, porque es que está bien que hagan acuerdos, pero no irresponsables, que es que allí también es donde uno dice, bueno, estos servidores públicos del gobierno es que no tienen el carácter para decirle a una organización sindical o decirle al mismo gobierno, no tenemos con qué hacerlo, o si sencillamente es que los recursos de las transferencias de la ley 715 o las CGPC, de las SGP, no se los están enviando adecuadamente a los departamentos y municipios para atender los gastos de la salud, o por el contrario, lo que están haciendo, que me parece aberrante, en una vereda, José Alberto, donde hay 10 muchachos o 15 muchachos, entonces le dicen al profesor, cerremos esta escuela y que los muchachos se trasladen a la escuela de la siguiente vereda que les queda a 50 minutos a pie. A mí me parece que eso no puede seguirse dando por cuenta de un gobierno irresponsable. Y en el tema que usted plantea en esta segunda parte, de la posición de Gini Parodi, a mí me parece que ella no puede creer que está en su empresa y que puede hacer lo que le da la gana con el Estado como si fuese su empresa. No, el Estado es una connotación donde se juntan caracteres y donde se juntan personas, tanto de la seguridad como quienes tienen que velar por la seguridad. Es decir, el Estado tiene que ser un articulador de muchas personas para lograr los objetivos primarios de ese Estado, que es brindar salud, brindar educación, brindar recreación, y que realmente los colombianos nos sintamos a gusto. Pero no puede ser que la ministra diga, señores, o abandonan el paro y se sientan aquí y seguimos esto. No. ¿Para qué 5 días, José Alberto, de tregua? A mí eso me parece ridículo por cuenta del gobierno decir, no, denos 5 días para sentarnos. Pues carajo, si tienen la solución, firmen lo que tienen que firmar, háganle al problema y que los muchachos vuelvan a la escuela. Pero que no nos engañen más, que no engañen a los maestros, que no engañen a los padres de familia, a los estudiantes, a la sociedad colombiana, con un arsenal de mentiras, que es lo que dicen hoy los educadores, con razón o sin razón. Es el objetivo del paro, porque vienen negociando no de hace 8 días, como lo dijeron ayer en el SUTED, no hace 8 días que estamos en esto. Desde febrero le presentaron al gobierno colombiano los puntos de negociación, los educadores de Colombia. Yo diría que están negociando desde julio del año pasado. Bueno, peor todavía. Entonces no hay soluciones a la vista y el gobierno se viene a lavar las manos para decirle a la sociedad colombiana, no, es que están en paro y no podemos negociar en paro. Correcto. No, ellos son responsables del paro. Veamos otra nota que muestra las marchas de las movilizaciones que los maestros de diversos sitios están comenzando a hacer en el país. Hoy hay un plantón nacional. Hoy, a las 11 de la mañana, hay un plantón nacional en todas las capitales del país. Hay el cacerolazo. Y se van a unir al paro de los maestros los educadores del nivel superior. Por eso le estoy diciendo que no quiero aquí
hacer alusiones disimuladas. Esto a mí personalmente me recuerda las jornadas estudiantiles y docentes de los años 70, comienzos de los años 70. Comenzaron en la Universidad del Valle y se propagaron como quema en los cerros orientales de Bogotá y en las Tres Cruces y Cristo Rey de Cali, y cuando menos pensamos era un movimiento nacional que tumbó rectores y que cambió, modificó la correlación de fuerzas entre magisterio, estudiantes y gobierno José de la Alberto, época, que era el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Y le agrego para antes de la nota, hoy yo me quedé sorprendido, yo no lo creía, José Alberto, a ninguno de los servidores públicos del Estado colombiano le han hecho el incremento salarial de este año. Yo dije que eso no podía ser cierto y me lo demostraron. Bueno, y estamos en abril, terminando abril. Correcto. Veamos la nota, por favor. Los maestros del Valle del Cauca vuelven a marchar por las calles de Cali. Hoy, para exigirle una vez más al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación Gina Parodi que se siente a negociar el pliego de peticiones presentado por los educadores en todo el país. Le piden al primer mandatario de los colombianos que así como negocia la paz con las FARC en La Habana, se siente a negociar con ellos en el país. Presente y combatiente por un gobierno incumplido, sigue el paro indefinido. Con esta multitudinaria marcha por las calles de Cali, los maestros de todos los municipios del Valle del Cauca se manifestaron en el 5º día de paro del magisterio a nivel nacional, con pitos, pancartas y gritos contra la ministra de Educación Gina Parodi y el presidente Santos. Los profesores del departamento le exigieron una vez más al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados en el 2014 y se siente a negociar el pliego de peticiones presentado este año. Volvemos a marchar y seguiremos marchando hasta tanto el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente y su ministra de Educación, no se sienten con el Ejecutivo de la Federación y lleguemos a un acuerdo. Acuerdos que favorecen no solamente a los maestros y a las maestras, sino que van a favorecer a nuestros niños, a nuestras niñas y a todo el pueblo colombiano. Estamos caminando por la negligencia del gobierno. Albeiro Duque Rodas vino desde Zarzal para protestar por el pésimo servicio de salud que, según él, tienen los maestros en todo el país. La salud para los maestros es una salud no digna, es una salud donde ni siquiera una tiamina, sencillamente una tiamina, que a mí me la mandaron la semana pasada, me toca comprarla, una cosita de tiamina. Francisco Javier Giraldo es profesor en La Cumbre y vino hasta Cali para apoyar los reclamos por una educación de calidad, en donde se reconozcan los derechos laborales de los maestros. La educación inicial de los 3 grados, la salud de los maestros para poder estar firmes en sus procesos pedagógicos. También desde la parte salarial es importante tenerla en cuenta, aunque aún con el salario que ganamos, a pesar de eso seguimos dando una educación con calidad. El paro nacional indefinido del magisterio colombiano. ¡Viva! 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 El Sindicato Único de la Educación en el Valle del Cauca espera que con estas movilizaciones el gobierno se siente a negociar con ellos y no siga afectando la formación de 9 millones de estudiantes que en todo el país están sin clases. Paradójicamente, en los años 70, cuando Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana, el que fue presidente y que está por ahí faroleándose como si fuera defensor de oficio, no, como si fuera un vedette más de todos estos faranduleros nacionales. Ese señor, Misael Pastrana Borrero, la primera medida que tomó fue acabar la jornada única escolar que tenía el país. Y fue uno de los detonantes de ese gran movimiento estudiantil y educativo de los años 71 en Colombia. Y hoy los estudiantes lo dijeron en la nota anterior y los maestros lo están diciendo en sus reclamos. Estamos peleando por la jornada única. Han pasado 44 años de esas peleas y apenas se está volviendo a pensar en devolvernos la jornada única, que es parte de la explicación de por qué se ha desconfigurado tanto la formación de los niños y los jóvenes de este país.
No es solo porque las mujeres ya hayan salido al mundo laboral, es porque la escuela abandonó a los niños, es porque preferimos tener escuelas de medio tiempo y los muchachos a la calle medio tiempo. Vayan a ver qué hacen en la calle, porque necesitamos ocuparle, darle productividad a los espacios físicos. Ese era el discurso de los economistas de la época de los 70, y estamos pagando el precio de haber tenido una camada de muchachitos y de muchachas en las calles pendientes de que cualquier inescrupuloso los contaminara y los indujera a caminos que no eran precisamente los más claros para su futuro común y el de todos nosotros. Y los maestros están peleando ese tema, entre otros. Así que, atención, que Gina Parodi tiene la responsabilidad política de mostrarnos a los colombianos, padres de familia, a todos, qué se va a hacer con la educación en este país. Esto no es una pelea de egos, esto es una pelea de que yo soy la que mando y yo soy Gina Parodi y yo soy precandidata a la próxima campaña presidencial y yo quiero mostrar fuerza y beligerancia. No, así no se puede negociar. José Alberto, además agregar que el tema, ella mencionaba, la ministra, y eso lo han dicho, que el tema del servicio de salud de los docentes es un tema que hay corrupción en el contrato que se está ejecutando. Y que efectivamente, digamos, esas cosas que suceden, pues como ustedes lo mencionaron, es un tema de falta, digamos, de ética pública, por decirlo de alguna manera. Pero refiriéndome nuevamente al tema, es que efectivamente la discusión está muy centrada en el tema salarial, en el tema del aumento. Ya inclusive el presidente del Ejecutivo de FECODE ha dicho que pues ellos aceptan que hay una desaceleración de la economía. El tema de la baja del petróleo y todo este tipo, digamos, de situaciones han generado que el gobierno va a tener menos ingresos fiscales y que por esa razón ellos podrían entrar eventualmente, según lo que he podido leer, a tratar de ponderar un poquitico, digamos, el tema del aumento salarial. Pero yo me sigo e insisto en la pregunta, o mejor dicho, la hago, es ¿cuál es la verdadera educación que requieren nuestros muchachos? ¿Qué sería la otra discusión que tendríamos que tener? Porque es que uno lo que escucha diciendo es que no, que la calidad es muy buena, pero resulta que cuando uno revisa la evaluación de esos muchachos frente a pruebas internacionales o cualquier tipo de pruebas, uno encuentra que pues estamos en un nivel absolutamente bajo. Las pruebas PISA nos han colocado pues en calzas prietas. El gobierno está intentando devolverse a la jornada única, pero por ejemplo nosotros hoy no tenemos instituciones educativas con la suficiente capacidad para poder atender a esos muchachos que se van a tener en la jornada única. Hay 1.500 muchachos en la mañana, como por ejemplo en el Politécnico, que lo veíamos en la nota anterior, hay 1.500 muchachos en la mañana y 1.500 muchachos en la tarde. Es decir, la institución educativa, si se quisiera de jornada única, tendríamos que dejar a 1.500 estudiantes por fuera. Es decir, el gobierno, a mi juicio, ha sido bastante, ¿qué diría yo? Falto de responsabilidad en tratar de identificar efectivamente en dónde es que se pueden desarrollar esas jornadas únicas y en qué instituciones educativas. Y le agrego algo más, los docentes también tienen una pelea enconada desde las mismas secretarías municipales y departamentales de salud con el tema de educación, con el tema de la famosa ampliación de cobertura. Ese es otro de los elementos que subyace. Uno ve que el tema de la ampliación de cobertura en su momento le ayudó mucho al Estado para poder atender una gran cantidad de muchachos en poblaciones en donde no había infraestructura educativa, pero eso se ha ido manteniendo por unas dinámicas de tipo político y uno lo que percibe es que ese tema también se tiene que resolver. Nosotros hoy en Cali tenemos alrededor de 100.000 muchachos en cobertura educativa y eso hay una pelea también enconada entre unos y otros. Es decir, y al final yo lo que pienso es que los muchachos, digamos que la necesidad de tener una sociedad formada es la que se ha ido dejando de lado. Yo hoy todavía escucho que hay docentes que dicen que no se le puede educar a los muchachos para que les sirvan al aparato productivo opresor. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿qué le vamos a educar a los muchachos? José Alberto y Norberto, y televidentes, ¿qué le vamos a educar? Muchachos que están saliendo de las instituciones educativas y no saben ni siquiera leer, no saben escribir. Es decir, son situaciones tan absolutamente claras de competencia que necesita una persona para poder formarse y hacer parte, digamos, del aparato productivo de un país, cualquiera que él sea, sírvale a quien le sirva.
que nosotros necesitamos, digamos, que esa situación se resuelva, digamos, de manera concreta. Bueno, pero siendo que nosotros hemos dicho varias veces que somos críticos en cuanto a actuaciones de los educadores frente a los estudiantes, también hemos dicho muchas veces en este programa que el tema de la educación tiene que dejar de ser retórico. Hay que volverlo concreto, demostrable. Y la mejor manera es irnos a otros países. Y que no son precisamente, mire, China no era la potencia que es hoy hace 20 años. Pero desde hace más de 20 años, mejor dicho, desde que hubo el cambio de régimen en China, hace ya casi 40 años, poco a poco en China se fue estableciendo la llamada jornada única que hablamos nosotros hoy. Y en países nórdicos, como en Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera, existe la jornada única. En países no tan desarrollados, para no ir muy lejos, como Argentina, que no son del primer mundo, como la India, que apenas está entrando al segundo mundo, en esos países la jornada única está establecida hace ya muchos años, pero en Colombia eso no ha sido posible. Pero hay otro aspecto muy importante: no se puede hacer política barata con el tema de la educación cuando no reconocemos que en el centro del sistema educativo y del portafolio educativo está el formador, está el educador. Y un educador, yo puse en estos días el ejemplo, doctor Tascón y Carlos Arturo, que el padre Daniel Aguilar, fundador de SECAM, era de Bélgica, y tuvimos la oportunidad de estar en Bélgica conociendo de cerca lo que hacían algunos de sus familiares y parientes educadores. Y yo personalmente conocí a un cuñado del padre Daniel Aguilar, estoy hablando de hace 15 años, 20 años, que era profesor de preescolar, óyame bien, preescolar, y lo que aquí llamaríamos kinder. Y ese señor se ganaba en esa época el equivalente a ganarse $2.500 de hoy. 5 millones de pesos. 5 millones de pesos, que no se lo gana ningún maestro en Colombia. Si acaso se lo ganan algunos profesores universitarios, con posgrado y con doctorado. Pero ningún profesor de educación secundaria siquiera está en los 3 millones de pesos. Y yo sí creo que hay que comenzar por ponerle platica a la calidad del salario para poder exigir a ese profesional bien pagado que se forme cada vez más y mejor. Pero no le podemos pedir en una falsa retórica a un profesor que se ha gastado un poco de plata y un poco de años en hacer unas carreras y en el escalafón máximo se gana 2.400.000, que es lo que llega a 2.500.000, y pare de contar. Habría que aumentarle drásticamente ese valor, pero exigirle a cambio que se forme cada vez más, que haga producción intelectual y que haga trabajo de formación de formadores. Ahí entraríamos en un camino distinto. Y hay docentes que, José Alberto, frente a lo que tú planteas, hay docentes que además trabajan 2 y 3 veces en el día, o sea que el desgaste del docente en términos de su productividad es bastante alto, ¿no? Hay docentes que terminan su jornada en horas de la mañana, pues hasta las 2 o 3 de la tarde, que es que trabajan ellos, y luego en la tarde y en la noche retoman nuevamente actividades. Es decir, que un docente está trabajando para poderse ganar un salario. Yo creo que si ajustan por ahí 2 millones de pesos en dos sitios, pues realmente sería mucho. Y los ve uno inclusive haciendo esfuerzos de pagar maestrías como la que pues tuve la oportunidad de terminar, que valen alrededor de 5 millones de pesos semestre. Es decir, que la gente está haciendo unos esfuerzos inmensos, y lo más grave de todo el asunto es que, según lo que ellos nos comentaban, es que ellos, a pesar de que llegan con título de maestría, tienen que, además de eso, concursar además para poder, digamos, llegar a eso. Pero yo no quiero dejar pasar de lado e insistir en el tema que efectivamente pues hay una discusión entre que cuánto se ganan ciertos funcionarios públicos del Estado y cuánto se ganan los docentes. El tema, a mi juicio, es un tema estrictamente económico, es decir, aumentarle el salario a un docente implica, como le decía ahorita, solamente la reforma que están planteando ahorita van alrededor de 2.5 billones de pesos del presupuesto nacional.
Eso el gobierno tiene que tratar de tomar una decisión, además porque el presidente Santos, pues él se comprometió con ellos y eso lo ha venido existiendo. Pero además de eso, otro elemento adicional es que la jornada única, que es la que se está planteando ahorita, que es la que tú mencionas con mucho énfasis, también le generaría una gran cantidad de costos al Estado. O sea que en este momento el Estado casi se ha ido desmontando por los cachos de la responsabilidad de la educación y ahorita vino y lo atropelló. Y yo vuelvo, insisto, que la situación de la educación está viéndose reflejada en la situación de violencia, en la situación de falta de preparación de los muchachos y una serie de elementos que son absolutamente fundamentales. Y quiero dejar como, pues para terminar este comentario, quiero dejar lo siguiente sobre la mesa. Los docentes, desde hace algún tiempo para acá, también dejaron de participar en la vida política del país. Desde que los docentes dejaron de participar en la vida política del país, también se han ido generando una gran cantidad de deterioros, una gran cantidad de atropellos y se ha ido, digamos, disminuyendo. Yo me quedo aterrado de ver cómo estos jóvenes del Politécnico hablan con tanta propiedad de las necesidades de los docentes. Eso es parte de la necesidad que tiene que haber un docente, es formar a los estudiantes en ciudadanía, formar a los estudiantes en ejercicio de la política, porque es uno de los elementos que a nosotros va a ayudar, José Alberto, también a tener ciudadanos formados, ciudadanos educados, gente que pueda tomar decisiones frente a sus comunidades, pero ese tema es un tema que también depende mucho, digamos, de los docentes. Yo lamento mucho, pues que estén en paro. Yo recuerdo que a nosotros en épocas de escuela los docentes nos sacaban a marchar y a protestar, eso se criticó mucho, pero fíjese que ahorita que se fueron desagregando las dinámicas del ejercicio administrativo en materia docente, nosotros vemos cómo hoy se han ido generando unas profundas crisis en materia de la situación propiamente dicha de la vida y la convivencia de las ciudades y del país. Pues José Alberto, en esto, como lo hemos analizado ya hacia el final, tiene ancho y largo. Definitivamente los paros se producen es precisamente porque se sientan las partes a negociar, hacen un acuerdo y se les olvida. Pero lo que no podemos negar es que precisamente dentro de los tantos puntos, creo que 5 puntos que plantea FECODE para negociar con el país, está el cumplimiento precisamente de ese tema de la jornada única. Pero también agréguele a eso el otro tema, que es la atención a los infantes. Es decir, que la educación permita que en estos niveles de preescolar se puedan atender los niños dignamente, que es algo que no está pasando. Y hay otro elemento que nos tiene que llevar a la reflexión en materia de lo que está haciendo este paro, y es que se necesita sensatez de parte y parte. Se necesita que haya colaboración, pero que haya voluntad política. Yo sé que la situación pasa por el primer eslabón por el que el gobierno no se sienta fácilmente a negociar, José Alberto, y es la parte económica, la parte financiera. Ese acuerdo con el magisterio va a costar una muy buena cantidad de dinero, claro, pero aquí sí que es importante ponderar qué es más importante: pagarle a nuestros educadores así nos den una educación mediana, o seguir quemando la plata en bombas, seguir quemando la plata del Estado en bombardeos, seguir quemando la plata en el conflicto armado, que tampoco estoy de acuerdo con los educadores los comparen, son dos cosas completamente distintas. Los maestros no están en un conflicto armado, los maestros no son parte de ese conflicto armado como comúnmente se le ha denominado, no, ellos son unos actores de la sociedad que merecen respeto, sí, pero teniendo en cuenta que el conflicto armado es una cosa que atañe al presidente y a todos los colombianos y la queremos. Porque fíjese usted lo que hemos venido diciendo, en el conflicto armado nos hemos gastado en esta última década más de 280 billones de pesos colombianos, y si esa platica de pronto se convirtiera en educación, yo le aseguro que en vez de tener grupos armados, en vez de tener ejército dándose bala con los guerrilleros, tendríamos más maestros, más escuelas, más educación, más centros de atención, tendríamos la comida para los infantes, tendríamos la jornada única, la jornada doble única en los colegios, que implica tener por la tarde y por la mañana a los estudiantes ocupados, sacándolos, como usted lo estaba diciendo ahora, José Alberto, de la posibilidad de ser objetos útiles de la delincuencia, de ser presa fácil de aquellos que los utilizan para el narcotráfico, para la prostitución y para tantas cosas. Yo creo que este es un problema integral,
que los colombianos no podemos simplemente centrarnos en un lado o en otro diciendo es que los maestros son unos revolucionarios y demás, es que el gobierno es intransigente. No, esto tiene de ancho y de largo, por eso lo digo. Y yo creo, Carlos Arturo, que los maestros sí son protagonistas políticos y ellos participan en la política. Mire usted, el senador Robledo lo elige parte de los educadores de este país, a Durán Duzán lo eligieron los educadores y parte de la gente que está en la izquierda la eligen los educadores. Nosotros tuvimos representantes de FECODE en el gobierno, el señor del sombrero, Wilson Borja. Wilson Arias estuvo en la Cámara de Representantes, era un exponente, nadie lo puede negar acá en el Valle, de la clase educadora, del SENA especialmente. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que uno no puede avergonzarse de las cosas, entonces es que la politiquería, es que la no sé cuánto, y entonces rajamos de todo el mundo, pero como decían allá en mi pueblo, nos tomamos la leche y le damos patada a la vaca. Entonces, creo en mi criterio particular que hay que desacercar a las partes. El país está muy lleno de dificultades, hombre, tenemos grandes problemas como el narcotráfico, como la delincuencia, la corrupción que es tan grave en este país ya y que está tomando ribetes más fuertes que inclusive el conflicto armado. Y agreguémosle a eso pues el posconflicto que nos tiene en una honda preocupación para estas próximas elecciones. Y pues vea usted, ciudades todavía pensando en que pueden elegir, por ejemplo, con tantos problemas como Cali, a personas como Angelino Garzón, que debiera ya estar como los ancianos de los consejos de los griegos, sentado de pronto analizando situaciones y dando de pronto consejos, pero buenos, consejos de esa vida, de esa viva realidad vivida, y no simplemente colocándose como una mula muerta en el camino, porque cree que en sus caprichos él tiene que ser el gobernante de la ciudad, porque en algunas encuestas sencillamente de sondeos donde dicen si lo conoce o no lo conoce, pues claro que lo tienen que conocer. Eso es como preguntarse si el señor vicepresidente lo conocen las gentes de Cali o no. Pues en cualquier parte del país, así como sucedió en Bogotá, sucederá aquí, sucederá en cualquier lado. Pero lo que sí no podemos condenar a una ciudad como Cali, que ustedes lo acaban de decir ahora, es la tercera ciudad del país, pues a una situación de estas como que el alcalde de la ciudad esté en unas condiciones de inferioridad de salud, de procedimiento, de maniobrabilidad. Yo en ese sentido sí, con el respeto que me merecen los amigos del doctor Angelino, sí me parece que es una afrenta contra la ciudad de Cali, una afrenta contra los caleños, que no nos preocupemos realmente por tener un candidato en estas elecciones, que es el momento propicio para redireccionar ese liderazgo, redireccionar la solución de tantos problemas que tiene la ciudad, pues pensando todavía en una persona que lamentablemente ni siquiera va a poder salir a hacer una campaña porque su impedimento físico, es que eso no me lo estoy inventando yo. El mismo Roy Barreras, cuando tuvo sus problemas de salud en el Congreso de la República, pidió un chequeo médico para ver si podía continuar como vicepresidente. Hoy, a estas alturas, se le olvidó al senador Roy Barreras esa receta que nos aplicó en ese momento y que le aplicó al mismo Angelino. Pero creo que esto lo dejamos porque será tema de otra discusión, José Alberto, la situación que está viviendo Cali en materia de candidatos ya que estamos saliendo hacia el otro lado para la próxima administración caleña. Bueno, yo quisiera decir, José Alberto, que también hay un elemento también muy importante, José Alberto, y es que nosotros tenemos que definir ese tema de la descentralización educativa. A mí me parece que también de alguna manera eso ha atentado mucho con la gerencia pública que se está haciendo con relación al tema de salarios, de inversiones en las instituciones educativas, José Alberto. Le trasladan unos recursos a los municipios para que los municipios a su vez hagan unos pagos, y uno percibe que en ese tránsito se están generando situaciones de corrupción y situaciones, digamos, bastante graves. Y en segunda instancia, para dejarlo planteado, ejemplo de la cobertura educativa, Roberto, muy cordialmente, es que en el ejército también hay gente que ha hecho proyectos de vida, y nosotros tenemos que pensar que no podemos simplemente trasladar, digamos, el presupuesto que tenemos para la defensa, que es un presupuesto necesario, a volverlo un presupuesto para otras actividades, cualquiera que ellas sean, por muy legítimas que sean. Sí, pero en un cese del conflicto usted no tiene que quemar la plata en bombas. Sin duda, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque también se pueden generar situaciones de tensiones de un lado y de otro,
que de alguna manera también, en vez de resolver el problema, lo que hacen es que lo profundizan. Bueno, muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Con este paneo de puntos de vista, lo que hemos querido es darles a ustedes varias perspectivas de qué está pasando y qué significa este paro de maestros, porque a veces nos quedamos solo en los titulares de los noticieros y de la gran prensa, y en realidad aquí hay un tema de mucho más fondo. Es el tema de qué va a pasar con la calidad educativa y con la oferta educativa de las próximas generaciones de colombianos y colombianas que van a manejar el país, para bien o para mal. Esos niños y esas niñas, esos jovencitos que hoy están estudiando, son los que en los próximos 10 o 15 años van a comenzar a ocupar los cargos de responsabilidad a todos los niveles en el sector público y el sector privado. Y ese es el futuro de los próximos 30 o 40 años de la vida nacional. Así que no es un tema menor, es un tema muy espinoso, y aquí hay que hacerle atención a que no es tampoco serio, y tiende a ser demasiado irresponsable que se diga que los maestros son unos vagos, unos irresponsables que manipulan a los estudiantes y que no quieren trabajar. De hecho, hay muchas personas en el país que en un micrófono dicen: ¿pero de qué se queja un maestro si trabajan un promedio de 4 horas diarias o 5 horas diarias, mientras que en muchos otros oficios se trabajan 8 y 9 horas diarias? Eso, dicho así, parece cierto, pero mirado con lupa no es cierto. Un maestro cualquiera, promedio, que le toque enseñar en 3 o 4 cursos en un instituto educativo, está atendiendo diariamente entre 150 y 200 estudiantes. Y tiene que preparar clase para ello. Yo quisiera preguntarle a usted, calificar exámenes, internauta, que posiblemente es cajero, o es oficinista, es auxiliar contable, es recepcionista, trabaja como constructor, trabaja como motorista. Si a usted le tocara vérselas todos los días con 150 o 200 personas que están generándole tensión, ¿usted cómo obraría? Ese trabajo, esa parte invisibilizada del papel del maestro, hay que reivindicarla, porque habrá quienes dicen: pero es que los maestros son muy cómodos y no ni siquiera preparan clases. Pueda que haya algunos que sean muy cómodos y pueda que haya profesores que no se preparan, pero yo conozco muchos docentes, muchos educadores que aman su profesión, que aman lo que hacen y que son especialmente atentos y cuidadosos con los niños y con las niñas que atienden día a día. Además, un profesor llega a una escuela a las 7 de la mañana y se va a las 12 del día o 1 de la tarde, son 6 horas de trabajo, de las cuales posiblemente dio 5 horas de clase, pero se va a la casa a seguir trabajando, a revisar exámenes, a revisar trabajos y a preparar clases. O sea que la persona esta está trabajando no 5 horas, está trabajando posiblemente 10 y 12 horas diarias. Yo mismo lo digo por experiencia. Sí, claro, yo fui docente universitario y yo llegaba de la oficina a preparar clase para el otro día, y eran 2 o 3 horas diarias donde yo me tenía que sentar a preparar si era que quería hacer una docencia con responsabilidad. Luego, el papel del educador hay que respetarlo. No es como pegar cualquier tipo de material en una superficie. El papel del educador es entrar al alma colectiva, porque es el hombre y la mujer que van a incidir en la mente, en el espíritu, en la cultura de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y los maestros hay que respetarlos. Un país que no respete a sus maestros es un país que no respeta a sus niños y sus niñas, es un país que no respeta a sus jóvenes. Un país que no respeta la educación es un país que cree en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Buenos días. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.